Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar compartiendo esta conferencia con nosotros. Agradecemos principalmente y de entrada a nuestro amigo Oscar Boglioli por darnos este espacio Colette en el marco del ciclo de conferencias anuales del Dr. Ferro. El tema que nos convoca hoy es el esoterismo de Dante. Primeramente les voy a hacer una breve reseña de un currículum abreviado de quien nos va a hablar esta noche. Doctor Jorge Francisco Ferro, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Kennedy. Investigador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española de la Universidad de Zaragoza. Fundador del Instituto Latinoamericano de Masonología. Especializado en Sociología de Masonería y Sociedades Secretas. Trabaja sobre temas referidos a la tradición esotérica occidental, templarios, masonería, rosacrucianismo y martinismo. Ejerció la docencia universitaria. Además es miembro de sociedades científicas y académicas tanto nacionales como extranjeras. Es autor y coautor de numerosos libros y artículos de la especialidad publicados en el país y en el extranjero. Les voy a mencionar algunos de ellos. El martinismo tradicional, Buenos Aires 1991, Los templarios y el grial, Buenos Aires 2005, Los secretos herméticos de la caballería, Buenos Aires 2006, Federico II Hofstehausen y su tiempo, Fundación Los Cedros 1995, La masonería en la Fundación de la Ciudad de La Plata, trabajo que está incluido en la masonería española y americana, obra dirigida por el doctor José Ferrer Benimeli y auspiciada por el Centro de Estudios de la Masonería Española, Universidad de Zaragoza, 1993, El Diccionario Masónico entre Columnas, Buenos Aires 2006, Las Sociedades Secretas, Buenos Aires 2008, La Masonería Operativa, Buenos Aires 2008, La Iglesia Céltica, Buenos Aires 2009, La Intrigante Francmasonería, Buenos Aires 2014. Además es miembro de academias extranjeras e instituciones científicas. Ha dictado numerosas conferencias y cursos sobre temas de la competencia. Sus libros han sido presentados en ferias internacionales del libro de Buenos Aires y del interior del país. Le pido un fuerte aplauso. Por favor, les pido que pongan en silencio los celulares. Gracias. Bien, buenas noches. Después de estas palabras, cohíbe hablar uno. Tengo que agradecer también al espacio Colette por este ambiente tan acogedor y tan apropiado, y por supuesto a todos los presentes para tratar en esta tarde algunos temas que pienso que pueden ser de interés común. Realmente hoy a la tarde es apropiada en la tarde fría de invierno para hablar temas de esoterismo. En realidad vamos a hablar de Dante Alighieri, el gran poeta latino, quizá el más grande iniciado de Occidente, y justamente como Dante es conocido como poeta, esa faceta de su vida quizá oscurece otros aspectos de su vida, otros aspectos que Dante ha desarrollado también y que vamos a tratar de ver muy rápidamente para dar un perfil del hombre, un perfil público y un perfil no público, para después comenzar a ver algunos de los detalles que aparecen en sus obras, detalles indicativos de la relación de Dante con la tradición iniciática de Occidente. Dante fue un gran poeta, obviamente,
Dante clausura el ciclo simbólico de la Edad Media. Dante echa llave a la puerta y con él se cierra la tradición simbólica occidental medieval. O sea, termina una época. Así como Shakespeare abre la Edad Moderna, con su poética, con su obra, Dante la cierra. Por otra parte, con su comedia, Dante fija el idioma italiano, en una época en que también Shakespeare, por ejemplo, fija el inglés, Martín Lutero fija el alemán con su traducción de la Biblia al alemán, Jacob Böhme colabora también en eso. O sea, son etapas importantísimas en la vida de Occidente. Bueno, esto es conocido. También tenemos que decir, por ejemplo, que Dante fue científico, cosa que usualmente no se sabe demasiado. Dante fue astrólogo, astrónomo, cuando no estaban separadas ambas disciplinas. Dante fue boticario, o sea, lo que nosotros llamaríamos farmacéutico. Y Dante hacía remedios. Iba, buscaba hierbas, tenía laboratorio y hacía remedios, lo cual nos indica que casi con seguridad estaba relacionado con la espagiria, o sea, con la alquimia verde, con la extracción de tinturas, extractos y demás. Además, en su condición de farmacéutico, de boticario, era miembro de la Corporazione de Arte e Mestieri, o sea, la Corporación de Artes y Oficios. En aquellos tiempos no se ingresaba a esas corporaciones si no era por medio de la iniciación, no era una solicitud que se firmaba y se aceptaba sí o no como socio. O sea que Dante estaba integrado al mundo del trabajo y al mundo de la ciencia, aparte de ser un poeta. También Dante era político. El rol político de Dante es muy relevante y hay que saberlo más o menos. En la querella de las investiduras, Dante participaba del partido güelfo moderado. Era un güelfo blanco, al contrario de los güelfos negros que eran extremistas. Recordarán cuál era el problema de los güelfos y los gibelinos, los partidarios del Papa y los partidarios del emperador. Era el papado contra el imperio. ¿Por qué? Por una cuestión de la investidura de los obispos. ¿Cómo se investiga a los obispos? ¿Cómo se les daba el báculo y el anillo? Hay que recordar que en tiempos del imperio precristiano, el emperador era un dios, o a lo sumo un semidios. Por lo tanto, ciertas facultades religiosas le eran inherentes al al emperador. Y ahí surge un conflicto grave con el Papa acerca de quién inviste a los obispos. Y no solamente es el tema de la investidura, es la cuestión de los feudos y los derechos junto con los feudos y quién los percibe. ¿Los percibe el emperador o los percibe el Papa? Básicamente, a Dante muchas veces se lo califica del gran gibelino. En realidad, como vemos, Dante no era gibelino, él estaba en el partido güelfo, partidario del Papa, en forma moderada. O sea, los gibelinos eran partidarios del emperador y los güelfos eran partidarios del Papa. Esta querella de las investiduras también nos puede hacer reflexionar un poco acerca de la inestabilidad básica de Occidente, porque el mero hecho de plantear una querella de este tamaño nos muestra la diferencia, por ejemplo, de la cultura y la civilización occidental con algunas civilizaciones de Oriente, por ejemplo el Islam, donde este planteo es absolutamente improcedente, porque religión y política están perfectamente unificados y están perfectamente armonizados. Este encontronazo entre papado e imperio nos muestra una cierta fragilidad. Pero bueno, estas son cuestiones
que las exponemos para ponernos un poco en el tiempo y en las ideas y en las acciones, en las actividades de Dante. Y ahora vamos a ir un poco a la situación particular, algunas situaciones particulares en las cuales vivió Dante. El 18 de marzo de 1314, en la isla de los judíos, queman a Jacques de Molay y a Geoffrey de Godefroy, su compañero, el último gran maestre de la Orden del Temple. Está comprobado históricamente que en ese momento Dante estaba en Francia y hay una tradición oral que Dante fue testigo visual de la quema de Jacques de Molay, o sea, Dante estuvo en la ejecución de Jacques de Molay. Esto a Dante le provocó obviamente un shock muy importante, de tal manera que lo obligó a cambiar algunos versos de la Divina Comedia, sobre todo del final. Esto después lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el hecho es que Dante, con toda seguridad, fue testigo de la ejecución de Jacques de Molay. Ejecución en la cual Jacques de Molay conmina al rey y al papa a comparecer ante el tribunal de Dios antes de un año, cosa que se cumplió estrictamente. O sea, el papa y el rey murieron antes del año. Y de las peores formas. Dicen que cuando Felipe el Hermoso estaba enfermo de septicemia, era tal el olor a podredumbre que emanaba de su cuerpo que los sirvientes tenían que atenderlo con una caña y tapándose con un trapo la nariz con aromas porque era insoportable el olor que despedía. O sea, es una época cruel y es una época que ha marcado la posteridad de Occidente. Esto después lo vamos a ver un poco más adelante. Dante escribe su comedia. El adjetivo divino no lo puso Dante, eso lo pusieron sus admiradores y seguidores. Dante escribió simplemente la comedia. Y acá habría que aclarar, comedia en la época de Dante no significaba lo que significa para nosotros. No era una obra burlona ni una sátira. Comedia se podría traducir más o menos algo así como drama. O sea, el drama, no algo festivo. Y sería el drama universal. O sea, el drama del mundo. O el drama de los tres mundos. Vamos a ver después qué quiere decir esto. El hecho de que Dante es testigo del fin de la orden del templo y Dante tenía una relación particular con la orden de los templarios, que ahora vamos a ver. Y Dante es, de alguna manera, uno de los sucesores a través de su obra y de sus acciones, del llamado templarismo, que es la continuación de ciertos aspectos de los templarios, habiendo sido destruida la orden. Se estima que después de la destrucción de la orden del Temple, algunos elementos de algunas taricas sufíes y algunos vestigios de la orden del Temple trataron de restaurar lo que era restaurable y salvar lo que era salvable. En ese sentido, se señalan tres aspectos de lo que es importante en este sentido. Dante era Kadosh en la fe de Santa. La fe de Santa era una orden terciaria de los templarios, era una tercera orden templaria. Y Kadosh era el nombre del grado que ostentaba Dante. Como prueba más o menos testimonial de esto, en el Museo de Viena hay una famosa medalla que tiene en una cara
en el anverso la cara de Dante, y en la otra a una sigla que es así, FSKIPFT, que se traduce como Fidei Sancta Kadosh Imperialis Principatus Frater Templarius, o sea, Kadosh de la fe de Santa, que es el grado que tenía en esta organización, príncipe imperial, hermano templario, indicando una relación institucional, por así decirlo, de Dante con la Orden del Temple. Por otro lado, Dante era Fedeli d'Amore. Fedeli d'Amore era una organización de poetas del Dolce Stil Nuovo. Tenían como característica que se comunicaban en verso, hablaban en verso entre ellos, y como dato interesante, dentro del Islam había una tarika sufí que también se llamaba exactamente igual, los Fedeli d'Amore. Se estima que la relación entre estas dos tarikas era por el valor que se le da en el Islam, en el sufismo islámico, al lenguaje de los pájaros, la capacidad de comunicarse con las bestias, con los animales, pero también el llamado lenguaje de los pájaros o Gaia Ciencia era otro de los nombres que recibía la alquimia. O sea, ahí hay una serie de relaciones que sería importantísimo investigar a fondo, pero la relación entre estas dos organizaciones, los Fedeli d'Amore dantescos, cristianos, y los Fedeli d'Amore sufíes musulmanes, parece que tenían relaciones entre ellos bastante estrechas. Y a partir de ese tipo de relaciones es que se trata de salvar un poco la herencia de los templarios. Con respecto a los Fedeli d'Amore, bueno, estaban poetas conocidos, estaba Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, estaba Brunetto Latini, que es el supuesto iniciador de Dante en esta organización, estaba el cardenal Francesco da Barberino, el autor de los Documenti d'Amore. O sea, había una serie de poetas relevantes en la Italia del siglo XIII. Y luego el otro elemento que Dante también es partícipe es el llamado rosacrucianismo. Y después, bueno, vamos a justamente ingresar un poco más detenidamente en estas cuestiones que son los que nos interesan en este momento. En la Vita Nuova y en la Divina Comedia hay muchas alusiones de Dante acerca de estas organizaciones y de lo que es el rosacrucianismo. O sea, Dante tiene una cosmología esotérica que hay que desentrañar, que hay que investigar y hay que buscar. Por ejemplo, bueno, Dante hace una advertencia que durante unos cuantos siglos pasó casi desapercibida y que recién en el siglo pasado se le empieza a dar la verdadera importancia que esa advertencia tiene. Porque en el capítulo 9 del Infierno, Dante nos dice: «Oh voi che avete l'intelletto sano, mirate la dottrina che si asconde sotto il velamen degli versi strani. Oh ustedes que tienen el intelecto sano, ved la doctrina que se esconde bajo el velo de los versos extraños». Esta advertencia de Dante no tuvo demasiada repercusión en sus críticos literarios. Tuvo que llegar el René Guénon para señalar la importancia de esta advertencia y para que muchos investigadores se pusiesen a rastrear en la Comedia, en la Vita Nuova y en su obra vestigios, alusiones de Dante
acerca de estos temas. Por ejemplo, las pinceladas de Dante son diferentes y tocan diferentes temas. Por ejemplo, Dante, en la Vita Nova, en el capítulo 2, justamente, nos dice: en este punto verazmente digo que el espíritu de la vida habita en la secretísima cámara del corazón. Esta frase de Dante tiene una correlación estrecha con las doctrinas del Raja Yoga hindú. Es exactamente la misma explicitación doctrinaria. Y el Raja Yoga, el yoga de los Rajas, justamente siempre han dicho que el espíritu universal habita en el corazón del hombre. Y también dan la medida, dice que tiene el tamaño de un pulgar. Y el símbolo del espíritu de la vida es el sol en el corazón. Símbolo que habrán visto muchos de ustedes cuando ven los chakras dibujados en una figura. El sol en el corazón es uno de los símbolos que siempre resaltan, digamos. Con respecto a la sentencia anterior, ustedes que tienen el intelecto sano, miren la doctrina que se esconde bajo el velo de los versos extraños, aparece un elemento. ¿Qué es el intelecto sano que alude Dante? Es el intelecto completo y directo. Es el intelecto en el cual sujeto conociente y objeto a conocer forman una unidad. Justamente este intelecto sano es la inteligencia trascendente. No es la inteligencia analítica del cerebro, del frenos. Frenos quiere decir sirviente. Ustedes saben que en las tradiciones antiguas la residencia de la inteligencia trascendente es el corazón y no es el cerebro. Las emociones que nosotros suponemos que residen en el corazón en realidad residen en el hígado. Por eso hay tanta relación entre algunas enfermedades y malestares anímicos y demás con alusiones al hígado. Para las doctrinas tradicionales, y no solamente para el Raja Yoga, para el cristianismo, en este momento recuerdo un libro de un budista, de Eugene Herrigel, que algunos habrán leído, El Zen del tiro con arco. Herrigel dice que el tirador, la flecha y el blanco deben formar un solo objeto, son una unidad. Este modo de conocimiento es un modo de conocimiento unitivo, es un modo de conocimiento sintético, que es el modo de conocimiento predominante en la Edad Media. El modo de conocimiento analítico, que es el predominante en nuestra época, con base en el conocimiento binario, siempre fue de alguna manera conocido, obviamente, en la antigüedad también, pero restringido en cierta manera, porque en medio que se sospechaba de él. ¿En qué sentido? Porque el tema del análisis implica diversidad, implica división e implica separación. En la mentalidad antigua, el camino de la unidad y del conocimiento unitivo era el camino superior. Por eso, el conocimiento unitivo se basaba en el símbolo. Símbolon, en griego, quiere decir unir, poner juntos, arrojar dos elementos que están separados al mismo lugar. Y el camino opuesto era el diabolon. O sea, uno era el conocimiento unitivo y el otro conocimiento diabólico. Acá no quiero poner ningún tipo de tema moral, religioso, filosófico
ni nada por el estilo. Esto, yo siempre hago algún tipo de alusión filológica para ver el verdadero sentido de las palabras que usamos. Si no, hablamos muchas veces sin saber qué es lo que decimos realmente. O sea, este tema de los dos modos de conocimiento es un tema muy importante. Y sin ir más lejos, dos poetas argentinos han tocado el tema y lo han dicho de diversas formas. Leopoldo Marechal tiene un verso que dice: con el número 2 nace la pena. O sea, con el número 2, que es la división de la unidad, que es la pérdida de la unidad, nace el dolor, nace la pena. Y Lugones, Leopoldo Lugones, decía que había hombres que estaban poseídos por el demonio del análisis. O sea, los poetas intuyen cosas que se han olvidado, pero que en la época de Dante estaban muy vigentes. Y estos dos modos de conocimiento nos afectan a nosotros hoy en día también, porque el conocimiento antiguo no se ha perdido. El conocimiento antiguo se mantiene relegado, se mantiene oculto, por así decirlo de alguna manera, pero se mantiene todavía. Usualmente los que hablan de etapas creen que cuando aparece una etapa nueva, la anterior desaparece completamente y una etapa supera totalmente a la otra. Eso no es así. Las etapas en general conviven. La etapa primera se esconde o se debilita o no es reconocida, pero sigue existiendo. Y el conocimiento unitivo que estábamos hablando y que Dante se refiere aquí acerca de los que tienen el intelecto sano, todavía existe en algunas organizaciones, particularmente las iniciáticas. Siguiendo el tema dantesco con los templarios, que evidentemente hay una recurrencia permanente, porque la orden del Temple, como orden pontifical que era, pontifical en el sentido no solamente porque estaba bajo las órdenes del Papa, sino porque era un puente entre Oriente y Occidente. Cuando ese puente se rompe, hay un hueco, hay un vacío, y genera una inestabilidad política, por así decirlo, entre Oriente y Occidente en el siglo XIII y el XIV. Entonces, ¿cómo ve Dante al rey de Francia? ¿Cómo ve Dante al ejecutor de la destrucción de la Orden del Temple? ¿Cómo lo ve a Felipe el Hermoso? Y lo califica así, en el Purgatorio, el capítulo 20. Veo al nuevo Pilatos tan cruel que insaciable y sin decreto echa sobre el templo su codicioso velo. Y acá viene la principal acusación de Dante al rey de Francia, la codicia. La codicia sin límites, porque el rey de Francia era un moderno viviendo en la Edad Media, era un ser fuera de época, porque el rey de Francia en aquellos momentos llevaba adelante guerras insostenibles, ensayó y organizó una de las primeras policías secretas y de espionaje conocidas en Occidente y desató un flagelo gravísimo que es la inflación. ¿Cómo lo hacía eso? Alterando la ley de las monedas de oro, manteniendo el valor nominal de las monedas de oro y bajando la cantidad de oro que había en ellas. Entonces el rey de Francia, con eso provocó alzamientos populares, estuvo su vida en peligro, se refugió en la comandancia del Temple de París para que no lo mate el pueblo, y ahí dicen que vio el tesoro del Temple.
y ahí maduró el plan, esto tiene que ser mío. Y de ahí surgiría el tema de la acción del rey de Francia sobre la orden del templo, y acá Dante lo dice: echa sobre el templo su codicioso velo. Se quería quedar con la plata del templo. Las explicaciones sencillas usualmente son las más exactas. Y sobre la orden del temple mismo, Dante, por ejemplo, en el capítulo 30 del Paraíso nos dice: como aquel que calla, pero decir quiere, me señala Beatriz y dice: mira cómo es el convento de los blancos mantones. En el siglo XIII, mencionar los blancos mantones, nadie tenía duda que eran los templarios, que era la única orden que usaba hábito blanco. Y convento, que en este caso no se refiere al edificio, sino a la reunión. La palabra convento quiere decir tanto edificio como reunión de miembros de una orden. Algunas organizaciones de Occidente iniciáticas todavía usaban la palabra convento para una reunión de dignatarios. Y ahora vamos al tercer elemento con el cual Dante está relacionado, que es el tema del rosacrucianismo. Dijimos la pertenencia a la fede santa, una tercera orden templaria, la pertenencia a los fedeli d'amore, un círculo de poetas que hablaban en verso, con una correlación con una orden de sufíes también que se llamaban iguales. Y el otro elemento que mencionamos era el rosacrucianismo. Y acá tenemos que hacer una pequeña definición de qué entendemos por rosacrucianismo. En realidad se conviene en llamar rosacrucianismo al hermetismo cristiano. Hermetismo, doctrinas herméticas que fueron cristianizadas en Occidente vía Islam y vía árabes. Porque hay que saber un poco en la historia el rol que cumplió el imperio árabe en la transmisión de cultura hacia Europa. Nosotros hoy leemos a Platón, a Aristóteles, a los historiadores griegos y demás gracias a los árabes, porque Europa había perdido la totalidad de su herencia cultural propia occidental. La caída del Imperio Romano había sido tan monumental y la destrucción de la cultura había sido tan terrible que los clásicos habían sido perdidos para Europa. Y no había traducción, ni había quien supiese traducir, ni nadie que supiese leer griego, latín, ni nada por el estilo. Y eso se tiene en Occidente gracias a los árabes, que ellos sí lo tuvieron porque el imperio musulmán estaba en pleno florecimiento. En Occidente había un solo pequeño remanso de cultura, después del 450 al 800 más o menos, en Irlanda. Irlanda salvó la civilización europea, cosa que usualmente no se dice, porque cuando en el continente europeo los individuos no tenían identidad, no tenían nombre, vagaban como tribus, o como manadas, mejor, comiendo raíces, porque había sido destruido todo el aparato productivo, todo el aparato de defensa y seguridad. No había justicia, no había nada. Era una vida totalmente peligrosa y terrible la que se vivía en Europa después de la caída del Imperio Romano. O sea, esa fue una catástrofe global para el mundo antiguo. Bien, entonces, en esa situación, justamente, las doctrinas herméticas llegan a Europa. Y en realidad esas doctrinas son de origen egipcio y corresponden al dios Tot egipcio, que es el que manejaba o emitía o escribía esas doctrinas cosmológicas, no metafísicas.
cosmológicas. ¿Qué quiere decir cosmológica? De la fisis, de la naturaleza, del universo. O sea, eran doctrinas que convenían perfectamente a la casta o estamento de los obreros y de los guerreros. No eran doctrinas propias del sacerdocio, eran doctrinas naturales. Entonces, estas doctrinas de la casta del dios Tot egipcio, en sus dos aspectos, macrocósmicos y microcósmicos, ustedes saben, macrocosmos es el universo y microcosmos es el hombre. Estas doctrinas aludían a muchas cosas, a la forma de construir, a la medicina, a la geometría, a cómo preparar comidas, remedios, o sea, todo lo que se refiere al hombre, a su mantenimiento y a la naturaleza, a la astronomía y demás. Esas doctrinas pasaron a Grecia bajo la advocación del dios Hermes, el 3 veces grande, Hermes Trismegisto, y a Roma como Mercurio, o sea que Tot egipcio, Hermes griego y Mercurio latino en la misma línea, son las mismas doctrinas. Bien, esas son las doctrinas que justamente estas organizaciones y particularmente el rosacrucianismo abrevaban y mantenían. Y es necesario decir que obviamente una aplicación práctica del hermetismo era la alquimia en todas sus variantes, muy emparentado con los temas médicos, particularmente la alquimia verde, o sea, la alquimia de los vegetales. Entonces, justamente el rosacrucianismo es el hermetismo cristiano grosso modo. Y estas organizaciones a las cuales Dante pertenecía, recuerden que era de la Corporación de Artes y Oficios, y como farmacéutico, como boticario, así que era científico, era astrónomo también. Y entonces, en este sentido, la correlación de actividades dantescas es bastante clara. Y el rosacrucianismo de Dante aparece también en otros aspectos de la comedia. Aparece en algunos símbolos que Dante nos marca, que Dante nos señala, particularmente aquellos que Dante ve en los cielos. Después vamos a hacer un breve recorrido de todo el viaje dantesco, pero cuando Dante empieza a recorrer los 9 cielos, Dante ve algunos símbolos que nos marcan. ¿Y qué ve Dante? Dante ve la cruz en el cielo de Marte. Ustedes saben que Marte es el dios de la guerra y su color es rojo. Posiblemente entonces ve y alude a la cruz roja de los templarios al poner la cruz en el cielo marciano. Después Dante continúa avanzando y ve el águila en el cielo de Júpiter, que corresponde al color azul. El águila jupiteriana es el águila de la justicia, y el color azul simboliza la justicia. Por eso las policías de todo el mundo se visten de azul. No es una casualidad, es en función de un simbolismo ancestral. Y después, ¿qué más ve Dante? En el cielo de Saturno ve una escalera. Y en el cielo de Saturno, esa escalera de 7 peldaños es una escalera que reencontramos en un alto grado de la masonería escocesa, que es la famosa escala de los Kadosh. Así como la Cruz Roja también aparece en varios altos grados de la masonería llamada escocesa, en los de filiación templaria, las águilas en todos los supremos consejos aparece bicéfala y también aparece en un grado caballero del águila negra. O sea que lo que Dante vio en la Divina Comedia se perpetúa extrañamente en organizaciones iniciáticas
de Occidente. Lo particular de la visión dantesca, y finalmente, al llegar al Empíreo, al último punto de su viaje, Dante, ¿qué ve? Ve una enorme cruz con una rosa en el medio. Más claro, evidentemente, es difícil. Aquí nos estamos refiriendo a Dante y su visión de la comedia como el auténtico origen del rosacrucianismo. Sabemos que después, en el siglo XVI, aparecieron el manifiesto, las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, la fama Fraternitatis y demás, pero eso es una segunda etapa disminuida y en cierta forma desviada o con ingredientes que ya no eran exclusivamente simbólicos y exclusivamente esotéricos, sino había mezclado en los tres manifiestos un problema religioso, porque se estaba en medio de las guerras civiles religiosas europeas de católicos contra protestantes. Entonces parece que esa segunda oleada de rosacrucianismo europeo ya era un elemento degradado y desviado de sus fines originales, que era de alguna manera restaurar y guardar lo que podía ser guardado de la orden del templo. Ya esta segunda serie de manifestaciones ya estaban en función de la guerra civil religiosa que azotaba a Europa, católicos contra protestantes. Tenemos que decir también que estos símbolos que ve Dante en su viaje estaban formadas por almas de muertos. O sea, la cruz que él ve está formada por miríadas de almas. Lo mismo la escala en el cielo de Saturno y lo mismo que el águila en el cielo de Júpiter. Parecería que Dante nos quiere señalar aquí la existencia de algo así como seres colectivos, seres formados por almas. O sea, en función de una ley de afinidad, los pájaros se juntan por la tonada. En la otra vida, las almas se juntan por sus afinidades, por sus gustos, sus experiencias, sus tendencias en esta vida. Esto es lo que indica Dante justamente cuando nos indica de alguna forma un símbolo totémico. O sea, todas las almas del águila se van juntas. Todas las que corresponden a la escala de la sabiduría o del conocimiento se van juntas. Es una serie de afinidades que juntan estas almas en determinado cielo, de acuerdo a su simbolismo y de acuerdo a lo que es una existencia post-mortem. Bien.